Imagina que mañana te despiertas, miras las noticias y lees este titular. Varios bancos regionales en Estados Unidos al borde del colapso, y los mercados se desploman. Suena exagerado, pero las señales que se están encendiendo ahora mismo en el sistema bancario de Estados Unidos no son pequeñas. Mientras miramos la bolsa, las criptomonedas y la economía global como si nada, algunos bancos están reconociendo pérdidas enormes por créditos dudosos, posibles fraudes y errores de gestión, y eso, históricamente, nunca termina en silencio. En este vídeo del Código del Dinero vamos a ver qué está pasando con estos bancos, porque los mercados están nerviosos, cómo podría contagiarse al resto del sistema, y qué significa todo esto para nosotros, que vivimos en España y Latinoamérica. Y antes de seguir, aclaración rápida. Esto no es consejo financiero ni recomendación de inversión. Es análisis y educación financiera para que entendamos mejor el tablero y podamos tomar decisiones con más cabeza. La noticia de partida es sencilla de explicar, pero inquietante. Varios bancos regionales de Estados Unidos, como Western Alliance y Zions, han anunciado pérdidas muy grandes por créditos que han terminado en bancarrota y que, además, podrían estar ligados a información financiera manipulada por parte de las empresas que pidieron esos préstamos. En el caso de Zions, se habla de decenas de millones de dólares perdidos en solo 2 créditos relacionados con fraude. Western Alliance, lo mismo, un agujero importante por préstamos que nunca se debieron aprobar. Que una empresa quiebre y no pague su deuda no es algo raro, forma parte del riesgo normal del sistema. Lo preocupante aquí es otra cosa, que estén apareciendo varios casos a la vez, en bancos diferentes, y que detrás haya fallos de control en entidades que se supone que están llenas de analistas, regulaciones y sistemas de supervisión. Y para rematar, se suma un tercer actor, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Su CEO, Jamie Dimon, reconoció hace poco una pérdida de unos 170 millones de dólares ligada a la quiebra de una empresa de créditos de autos llamada Tricolor. También ahí hubo falta de controles y posible manipulación de información. Dimon dejó una frase que ha encendido todas las alarmas en Wall Street: cuando ves una cucaracha, probablemente hay muchas más. Traducido, si ya estamos viendo estos casos, es posible que haya más problemas parecidos escondidos en los balances de otros bancos. Mientras tanto, las acciones de estos bancos regionales se han desplomado en bolsa. Western Alliance ha llegado a caer más de un 20 a 25% en pocas semanas, y algo similar ha pasado con otros nombres del sector. Aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta clave: ¿son solo incidentes aislados? ¿O estamos viendo la punta de un iceberg, como ocurrió antes de la crisis de 2008? Para responder, primero hay que entender el papel real de los bancos regionales en Estados Unidos. No son los gigantes que salen siempre en las noticias, pero tampoco son bancos de juguete. Hablamos de entidades con miles de millones en activos que financian el día a día de la economía real. Pequeñas y medianas empresas, concesionarios de autos, negocios locales, hipotecas de familias de clase media. Son, en muchos casos, la primera línea de contacto entre el crédito y la economía real. Y precisamente por eso, suelen ser los primeros en notar cuando algo se empieza a torcer. Cuando suben los impagos, cuando más clientes dejan de poder pagar, cuando se acumulan préstamos dudosos. En 2008, fueron estos bancos los que empezaron a mostrar las grietas de la burbuja inmobiliaria mucho antes de que el sistema entero se viniera abajo. El riesgo no es solo que uno o dos bancos tengan problemas. El riesgo es el efecto dominó, primero, por el lado de la confianza. Si los clientes empiezan a asustarse y a retirar su dinero masivamente de un banco concreto, se produce una corrida bancaria. El banco, para devolver esos depósitos, tiene que vender activos rápido, muchas veces con pérdidas. Si no consigue liquidez suficiente, quiebra. Segundo, por el lado del crédito. Incluso antes de que haya quiebras, si los bancos regionales se ponen nerviosos, tienden a cerrar el grifo del crédito, dan menos préstamos, piden más garantías, endurecen las condiciones. Eso se traduce en que muchas pymes no pueden financiar inventarios, inversiones o contrataciones. Se frena la obra nueva, se frenan las compras de viviendas, se frenan proyectos que ya estaban planificados, es decir, la economía real se enfría. Y tercero, por el lado de los mercados financieros, los inversores están mirando un ecosistema donde casi todos los activos, acciones, criptomonedas, inmuebles, incluso el oro ha marcado máximos históricos o cercanos. Cuando todo está caro al mismo tiempo, hablamos de algo que muchos ya llaman la burbuja de todo. En un entorno así, cualquier mala noticia puede ser la chispa que encienda una corrección seria. Un par de bancos regionales con problemas, un gigante admitiendo errores de control, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, bloqueo político en Washington, no hace falta mucho más para que las bolsas decidan que ya es hora de ajustar. Y aquí viene una de esas frases que podemos extraer como clip, porque resume la situación. No hace falta un colapso total estilo 2008 para que suframos, basta con que un sistema inflado se asuste, para que se lleve por delante a quien estaba invertido sin entender el riesgo.
A todo esto se suma otro detalle curioso, pero inquietante. Históricamente, muchos de los peores días de la bolsa se han concentrado en el mes de octubre. No es magia, es estadística, pero cuando los mercados ya están nerviosos, cualquier referencia histórica aumenta la sensación de ojo, aquí puede pasar algo gordo. Entonces, ¿vamos directos a un colapso bancario global? Sería irresponsable afirmarlo así. Lo que sí podemos decir, analizando los datos, es que hay señales claras de problemas de calidad en ciertos créditos. La confianza en algunos bancos regionales está bajo presión. Los activos financieros, en general, están muy caros. Y los inversores están cada vez más sensibles a las malas noticias. En ese contexto, lo más probable no es un apocalipsis instantáneo, sino algo más sutil pero igual de importante: volatilidad fuerte y una corrección en los mercados que limpie parte del exceso de los últimos años. Para nosotros, como ahorradores o pequeños inversores, la pregunta no debe ser, ¿va a reventar todo sí o no? Sino más bien, ¿estoy preparado para un escenario en el que las bolsas y las criptos caigan con fuerza durante un tiempo? Eso pasa por varias ideas básicas, que podemos aplicar sin entrar en recomendaciones concretas, no depender de una sola narrativa. Si todo nuestro dinero está en activos que han subido de forma casi vertical en los últimos años, estamos expuestos. Entender dónde tenemos el riesgo, qué bancos usamos, qué productos tenemos, en qué estamos realmente invertidos, mantener un nivel de liquidez razonable para no vernos obligados a vender en el peor momento si se produce una corrección. Y, sobre todo, no entrar en pánico si vemos titulares agresivos. Las burbujas y las correcciones, históricamente, han destruido sobre todo a quienes reaccionan sin plan. En el código del dinero lo resumiríamos así: los bancos regionales de Estados Unidos están mandando una señal, no sabemos todavía si es solo ruido, o el comienzo de algo más grande. Pero ignorar esa señal en un momento de máximos históricos en casi todos los activos sería, como mínimo, imprudente. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor lo que hay detrás de estos titulares sobre colapso bancario y a ver cómo puede afectar a tu dinero, te invito a que apoyes el vídeo con un like y te suscribas a El Código del Dinero. Cuéntanos en comentarios. ¿Crees que estamos ante otra gran crisis, o más bien ante una corrección necesaria? ¿Y qué estás haciendo tú para proteger tu dinero de tanta volatilidad? Nosotros vamos a seguir analizando cómo se mueven los bancos, los mercados y la economía global, para que no nos pille el próximo susto sin, al menos, entender qué está pasando.